La razón de estar aquí es conocerte más a ti y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí. La razón de estar aquí no solo es para recibir, sino para recordar que lo que soy yo puedo hacer, lo debo solo a ti. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy yo pueda hacer es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que la gloria y la alabanza solo a ti la debo dar. La razón de estar aquí es conocerte más a ti y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí. La razón de estar aquí no solo es para recibir, sino para recordar que lo que soy yo puedo hacer, lo debo solo a ti. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy yo pueda hacer es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que la gloria y la alabanza solo a ti la debo dar. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy yo pueda hacer es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que la gloria y la alabanza solo a ti la debo dar. Solo a ti la debo dar. Solo a ti la debo dar. ¿Cómo te agradecemos, Señor? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para ti, Señor. Te queremos servir a ti y agradarte a ti. No porque podamos ganar méritos, sino como hijos sabios. Dice el versículo que nos estamos aprendiendo, haciendo todo sin murmuraciones, irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, que resplandecen en medio de esta generación maligna y perversa. Pero nosotros, con espíritu de hijos, Señor, nos acercamos y glorificamos tu nombre. Y te exaltamos y te honramos y decimos que nuestro Dios es bueno. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón.
corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Vamos a decirle que Él es bueno en todo, absolutamente en todo. Dice, ¿quién bueno sino el Padre? Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras a tu alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estar. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno Dios, dile Señor, tú eres bueno, tú eres mi Dios, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Nuevamente, es posible que estés pasando una situación difícil. Es posible que en este momento no veas salida. ¿Y cómo lo cantamos? ¿Qué estamos cantando? Estamos cantando, dice, si vas por el valle y probablemente haya sombra de muerte, no temas. Lo que el Señor está pidiendo es confía en mí, que yo voy contigo. Hoy precisamente por la tarde tenemos bautizos, donde el Señor dice, únete a mí, porque conmigo serás más que vencedor. Únete a mí, porque conmigo encontrarás lo que no has podido hallar en nada de lo que tanto buscas. Casas, personas, amigos. Por eso vamos a decir lo que dice la canción, que es un asunto bíblico. Dice, si tú vas por el valle y ese valle tiene sombra de muertes, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Y si por las aguas, no te anegarán. Y en el foso de leones estaré contigo. Y en el horno de fuego caminaré contigo. Vamos a ver, si tú vas por el valle y hay sombras a tu alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él está. Él prometió nunca dejarte ni abandonar, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Dice, y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, bien, Él no se niega a sí mismo. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puedo no entender lo que tú planeas para mí,
mi dueño eres tú. Y por la fe veo claramente que, gracias Señor, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias mi Señor, te alabo. Me da, Señor, la confianza que necesito. Necesito, Señor, tu mano. Necesito oír tu voz. Bueno es Dios, siempre fiel. Es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Dilo, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Lo que dice la Escritura es que el Señor no te está pidiendo holocaustos. Los que piensan que el Señor necesita su dinero o porque son importantes, el Señor les tiene que dar importancia. No. Lo que el Señor dice es: sacrifica alabanza al Señor, paga tus votos al Altísimo, invócame y yo te responderé. Así dice la Escritura en el Salmo 50. Vamos a invocarlo y a decir que Él es el motivo de alabanza en nuestros labios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró, y de todas mis angustias me sanó. Una vez más, como dice el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró, y de todas mis angustias me sanó, y de todos mis temores me libró. ¿Por qué no decimos nuevamente: bendeciré? Dice: y que engrandezcamos al Señor todos los que conocemos su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró, y de todas mis angustias me sanó. De todos mis temores y de todos mis temores me libró. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. De Jehová está siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Bendito sea Jesús la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú.
Señor. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jesús la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Señor, llévame a las alturas tuyas, Señor. Dios es el que me sigue de poder, quien hace perfectos mis caminos, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Dios es el que me sigue de poder, quien hace perfectos mis caminos, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al dilo, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Señor, tú eres mi Señor. No hay para Señor, mí no tengo, bien fuera de ti. no tengo, Señor, otro bien. No tengo, Señor, otra heredad. No tengo, Señor, otro tesoro. No tengo, Señor, otro lugar. No tengo nada. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti. Porque es que el cielo, dice, es morada tuya, Señor. Por eso quiero ir allá, para estar contigo, Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los íntegros, para los que conocen al Señor, dice, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones. Porque yo he puesto toda mi complacencia en ti. Jehová es la porción de mi copa. Él es mi heredad en todo sentido. Él es mi heredad. Él es mi buen Dios, mi Señor, mi Dios todopoderoso, mi Dios que hace milagros, mi Dios que transforma, mi Dios que resucita, el Dios de la Biblia, el Dios al que tú le crees. Si crees a su palabra, si lo buscas, si oyes su palabra y le obedeces. Ahí donde tú estás, si oyes por primera vez, dile al Señor Jesucristo que entre a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu. Dile, Señor, te necesito. Quiero que seas el centro de mi corazón. Quiero que entres y me ayudes a caminar la vida del Espíritu, a leer la Biblia y a oír y a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Y todos los que ya estamos caminando, Señor, como oro para que Cristo crezca en nosotros, menguemos, para que la gracia del Señor sea real en medio de nosotros, para que la iglesia, que es nuestra casa, nuestros hogares, se muevan con el avivamiento del Espíritu, andando en lo que Dios dice, oyendo lo que Dios dice, andando en total gozo y en total realización de ser cristianos de día y de noche, todo el tiempo. Señor, gracias te damos. Nuevamente nos tienes reunidos alrededor de tu nombre, nuevamente en el milagro de congregarnos, nuevamente con equipos, con internet. Oh Dios,
todo lo que permites para que estemos aquí con mi esposo como iglesia, llevando a otros a hacer iglesia en sus casas, Señor. Es una gracia tuya, Señor. Por eso damos, oh Dios, todo el honor y toda la gloria al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí en pie para su gloria. Asimismo, oh Dios, clamamos, en medio de la alabanza tú hagas sanidades, milagros, prodigios, en las mentes, en los corazones, en esa convicción de ser verdaderamente cristianos, Señor. No solamente estar en los hábitos espirituales, sino desarrollar esa vida normal del Espíritu. En cada hábito desarrollar esa vida, esos afectos profundos con Dios, para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean uno con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es lo que queremos, Señor. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Gloria a Dios. Si hay algo de lo que estamos hablando en los sábados, Señor, es, oh Dios, de la iglesia verdadera, que está compuesta de los que son llamados a ti, Señor, de los que son tuyos, conocidos por ti. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey, para recibir al Rey. Restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación. Te mostrarás poderoso Dios, y en tu amor me regocijo. Restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación. Te mostrarás poderoso Dios, y en tu amor me regocijo. Dice, lo dilatado de tu imperio, lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarán y la creación entera nunca jamás gemirá. Cristo se manifestará, lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarán y la creación entera nunca jamás gemirá. Cristo se manifestará. Restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación. Te mostrarás poderoso Dios, y en tu amor me regocijo. Restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación. Te mostrarás
y en tu amor me regocijo. Escúchalo bien. Somos lugar santísimo, somos su habitación, una nueva generación. Somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación. Que tu gloria postrera tiene en la iglesia de hoy. Venga tu reino, Señor, otra vez. Somos lugar santísimo, somos su habitación, una nueva generación. Que tu gloria postrera llene en la iglesia de hoy. Venga tu reino, Señor. Restaurarás el santo lugar, pondrás allí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, y en tu amor me regocijo. Restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, y en tu amor me regocijo. En tu amor me regocijo. En tu amor me regocijo. Pon aceite en mi vida, Señor. Fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, una para viva. Pon aceite en mi vida, Señor. Lléname, Señor. Fuego en mi Corazón, Señor. Pon aceite en mi vida, Señor, una para viva. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Precioso Señor. Nuestra esperanza es, Señor, ser el lugar de tu habitación, Señor. Nuestra esperanza, Señor, es que tomes todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago, Señor. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Clamamos que asimismo, oh Dios, como te alabamos, te adoramos, oramos, clamamos, gemimos. Asimismo recibamos la palabra con ese avivamiento en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. En esa misma actitud, en una actitud con un corazón limpio, para que la palabra que venga sea por el Espíritu en mí, haciendo lo que Dios quiere que haga. Para lo que fue enviada. Toma tu siervo, oh Dios, y tómanos a cada uno desde nuestros hogares, levantando, oh Dios, arrepentimiento en nuestras vidas, viendo la gloria y la honra de Dios, para que Cristo sea manifiesto, para que el poder de la palabra de resurrección que Cristo ha dejado a través de su palabra sea real en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque aún tenemos predicadores. Gracias, porque aún está el ministerio del Espíritu. Gracias, porque todavía derramas tu Espíritu a todo creyente que se arrepienta y crea. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en medio de la predicación, Señor, para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Buenos días a todos. Recordarles nuevamente que esta tarde vamos a estar en
sabemos que era en los bautizos. Esa es la oportunidad que Dios nos da, dice, de predicar el Evangelio con todo denuedo. Y el Evangelio que está escrito dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así que si nos quiere acompañar, solamente póngase de acuerdo con nosotros y vamos a estar en los bautizos. Volvamos sobre lo que hemos venido tomando y es, sobre todo, yo he insistido, es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa responsabilidad? El sacerdocio para acercarnos a Él. Y viene como anillo al dedo el pasaje de 2 de Crónicas 29, donde el rey le habla al pueblo escogido de Dios y le dice, no se engañen. Y hay mucho engaño en medio de muchos de nosotros, pensando que el mundo necesita más pavimento o más concreto o necesita un orden. Yo lo que creo, sinceramente, y viendo todo lo que se está suscitando, es que la certeza va creciendo en nuestros corazones, que nuestra salvación está muy cerca y que lo que predicamos cada vez es más cierto. Ahora, de pronto, prácticamente al final, si alcanzo, a mí nunca me alcanza el tiempo, eso le decía yo a Alberto, su merced siempre le falta tiempo, siempre nos falta tiempo para apuntar ciertas cosas, pero sí hablar de la necesidad de ser sencillos y entender la verdadera esencia de nuestro llamamiento. Somos llamados a Él. Y esa responsabilidad es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Dónde está esa sencillez? Dice en que cada uno de nosotros ve al Señor cara a cara, cada uno de nosotros ve al Señor frente a frente y cara a cara y frente a frente, cada uno va siendo transformado, dice, como en un espejo, dice, conforme a su misma imagen, porque nos estamos viendo es en la gloria del Señor. No es el versículo que estamos tomando, pero es fundamentalmente lo que el Señor anhela. En el ejercicio de nuestro acercamiento a Él, dice, tenemos esa certeza que Él es el que va haciendo las cosas en nosotros por su Espíritu Santo. Por eso veíamos como la sencillez del Señor, cuando hizo su ministerio, iba directamente a las personas, fuera de estructuras, fuera de todo tipo de condición. Tanto que muchas veces el Señor fue juzgado, el Señor fue señalado por juntarse con personas que no calificaban dentro del orden religioso. No calificaba, no tenían, de los que no tenían 5 en conducta, sino que tenían 4 en conducta. Cuando a uno le ponían 4 en conducta, eso era catastrófico. Y era una amenaza del prefecto, le voy a bajar en la conducta. No, bájeme en matemáticas, bájeme en el recreo, bájeme en lo que quiera. Pero no me bajen la conducta, porque una persona de 4 en conducta, ¿recuerda? Era una persona réproba en todo sentido. Por eso Jesús en la sencillez de su caminar, muchas veces entró en casa de fariseos, entró en casa de pecadores. Se dice de Simón, donde él estuvo, en su casa, se dice que era un leproso. Y de una que otra se decía que era prostituta, y de uno que otro se decía que era ladrón. Y no está muy lejos el Evangelio hoy, pero el Señor predicó con toda libertad, porque es el Evangelio de la salvación. No es el Evangelio de la religión, no es el Evangelio de las formas, de los cultos, es el Evangelio de la salvación. Y entonces estas personas que recibían, yo lo decía, estas personas que recibían no estaban condicionadas a un lugar, sino que estaban totalmente desafiadas por algo que yo pienso que muchas veces uno ni entiende, uno ni comprende. Por eso
Hemos dicho esto, que el Señor estuvo en los montes, estuvo en la barca de Pedro. Se sabe de la barca de Pedro. Pudo bien haber otras barcas, pudo haber otros lugares, otros comedores, otras salas, pudo haber mucho de lo que los hombres no concebimos como lugar de predicación. Pero el Señor tuvo una serie de catedrales al aire libre. Y yo quiero volver a recordar que sus más duras confrontaciones fueron en esos lugares destinados al culto. Tanto por la pureza del Señor como por los intereses que se mezclaban dentro de esos lugares. Acompáñeme, yo cité dos pasajes hace 8 días, yo cité dos pasajes que me gustaría volver a retomar porque muestran cómo la resistencia de las cosas está fundamentada en sus propios intereses. Y el primer pasaje que yo citaba era Lucas capítulo 4. Si usted revisa sus notas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, podemos nosotros leer del ministerio del Señor. Cuando vino, dice en el 16, vino a Nazaret. Cuando vino a Nazaret, el ministerio del Señor se manifiesta. Y se manifiesta, dice, en medio de una sinagoga. Por eso estoy diciendo que es un lugar que estaba destinado al culto. El pasaje es preciosísimo. No voy a entrar en el pasaje, sin embargo, sí voy a tomar algunos apartes. Verso 21 dice, después de haber leído, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él era fiel, ¿no? Él era fiel en todo lo que decía. Por eso hablo de la santidad del Señor. Verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de él. A mí me parece un pasaje bastante diciente, ¿no? Dice, y todos daban buen testimonio de él. Ahora estamos hablando del santo. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estoy en Lucas capítulo 4. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 22 dice, y decían, al momento en que daban buen testimonio de él, al momento en que se admiraban, dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, también se preguntaban y decían, ¿no es este el hijo de José? Y entonces el Señor hace precisamente una aclaración. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, mire dónde terminó la predicación. Verso 28, mire dónde terminó la predicación. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Tremendo, ¿no? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, o sea Nazaret, para despeñarle. Nosotros estuvimos en Nazaret y llegamos al lugar donde supuestamente se iba a despeñar al Señor, y llegamos a ese lugar y se ve el valle de Jezreel completo. Dice, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Anotar que lo más detonante en un
un lugar donde hay verdadero culto, en un lugar donde lo más detonante en un lugar de culto es ser veraz y ser verdadero, porque hay muchas cosas que se mezclan y se pierde de vista lo sencillo. Los que están en la sinagoga están esperando al Mesías. El Mesías se les ofrece, dice, soy yo. Pero inmediatamente lo ponen en duda, diciendo, ¿no es este el hijo de José? Y el Señor precisamente les apunta, les dice, esto es lo que sucede, que ustedes están en una actividad, están en algo que piensan que es lo que es, pero llegado el momento, lo único que están haciendo ustedes, dice, es excluyendo al Señor de su actividad. Y dice que se llenaron de ira, porque el mismo Señor los reprobó. Y estos lugares fueron lugares de confrontación del Señor. Fíjese, supuestamente deberían recibirlo a Él, mucho más porque era un lugar donde se hablaba de Él y donde se enseñaba de Él. Pero allí se llenaron, y lo curioso es que dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, todos en la sinagoga, se llenaron de ira. Y lo que dice es que le sentenciaron a muerte. Y el Señor lo sabía. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de perder la sencillez y llegar a la presunción que tenemos todo de acuerdo a Dios, pero sin Dios. Y muchas personas cuando se habla de estos pasajes eluden y evaden. Dicen, no, pero es que ellos eran judíos, y evaden la confrontación que está ahí. ¿Cuál es la confrontación que está ahí? Dice que el ungido de Dios es una persona. El ungido de Dios, el enviado de Dios es el Cristo mismo. Aunque es redundante, estamos hablando en español, vale decirlo. El ungido de Dios es el Cristo, el ungido de Dios es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el ungido de Dios. Y esto no lo pudieron aceptar ellos. Entonces, la contradicción es total. Ahora, hay otro pasaje que también habla de la dura confrontación, Mateo capítulo 21. Habla de la dura confrontación. ¿Por qué resaltamos esto? Para que nos demos cuenta que la sencillez se perdió en los lugares que supuestamente, se predicaba al Señor. El Señor mismo les dice a las personas, dice, yo estoy acá, y aquí se predica a Moisés, y Moisés habló de mí, y entonces ustedes le creen a Moisés, pero Moisés habló de mí. Mateo capítulo 21. Y en Mateo capítulo 21, en el verso avanzando, usted sabe que está el Señor entrando triunfal a Jerusalén. Y entrando el Señor a Jerusalén, entra en el templo. 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera, es una confrontación similar a la incredulidad que confrontó en Lucas capítulo 4. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y él hace el ministerio ahí, pero hay una confrontación muy fuerte. Lo que dice en el verso 14, dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Verso 15, pero los principales sacerdotes, es decir, pero fue contradicho, pero fue descalificado. Dice, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron contra él.
se indignaron contra él. Por eso yo repito y retomo de pronto una de las frases que he dicho en las reuniones pasadas, tal vez no hace 8 días, sino tal vez hace 15 días. Decía, no es que sea pecado las congregaciones y los lugares. No es que sea pecado. Lo que sí es que estas organizaciones, estos lugares añaden peso y patrocinan el pecado que asedia al hombre, el orgullo que asedia al hombre, la carne que asedia al hombre. Y si estos lugares uno no advierte, pueden llegar a tener un peso en el corazón tan fuerte que el mismo Señor reprueba ciertas cosas. Y de eso quiero decirle, este tiempo de virtualidad, alguien me decía, ¿cómo te has sentido en la virtualidad? Y yo me siento voz que clama en un desierto. Me siento ni Juan el Bautista, no por las vestiduras ni por lo que como, sino voz del que clama en un desierto, gritando. ¿Sí? Y lo digo porque predicar a una cámara es bastante impersonal. Sé que muchos de los que están oyendo tienen relación telefónica y hablamos y eventualmente nos vemos y todo esto, pero llegado el momento, este tiempo de virtualidad ha probado mi corazón en cuanto al fervor, en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la congregación. Pero yo estoy seguro que mi oficio es este. Estoy seguro que debo proclamar la palabra del Señor. Yo estoy seguro y lo hago con todo gusto. Y por eso entonces cuando yo cuento un chiste yo mismo me río porque no hay quien se ría. Y cuando grito y reprendo, yo no puedo saber a quién es, sino simplemente tengo que alzar mi mirada al horizonte y que de alguna manera la predicación logre el efecto que el Señor haga, y no por mi efectividad ni mi elocuencia. Y trato de no condicionarme. Doy gracias a Dios por el lugar que tenemos para la predicación, pero lo importante es la gloria del Señor y la proclamación del Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso, la sencillez de los creyentes no limitaba de ninguna manera a una reunión semanal, en los que se congregaban, sino era una continua actividad. ¿En qué consistía esa continua actividad? Esa actividad consistía en que el deseo de buscar al Señor estaba ajustando sus vidas personales y especialmente las vidas familiares. Por eso decimos que las reuniones en principio eran en casas de familia. ¿Qué hay en casas de familia? Fuera de cacerolas, fuera de cucharones, ¿qué hay en casas de familia? Un papá, una mamá y unos hijos. Eventualmente una abuela, eventualmente un tío, un amigo, pero el núcleo familiar, papá, mamá e hijos, dice que ahí se daba la actividad. Entonces no había reuniones formales cada 8 días. Se reunían a adorar al Señor y era casi a diario. Por eso la actividad que se emprendía la actividad que se emprendía en las congregaciones, en las congregaciones, en las casas de familia, no era una actividad formal, sino era una actividad espontánea, donde las necesidades eran suplidas, pero las necesidades del individuo, ¿cómo son suplidas? Escúchelo bien, ¿cómo son suplidas las necesidades personales de cada creyente? De ninguna manera está
en un ministerio de liberación ambulante. De ninguna manera está en predicadores ambulantes. No, aunque el apóstol Pablo ayudaba y edificaba la iglesia, la vivencia era doméstica. Por eso el suplir las necesidades tenía que ver con la rendición de cada uno a la potestad del Señor en su vida. Y de esto tenemos que ser muy conscientes, que a veces nosotros queremos buscar recursos en todo lado, pero no alimentamos la devoción en las personas que están buscando al Señor. Gracias a Dios por todos los recursos. Yo soy uno de los más agradecidos con ministerios como el ministerio de Wilkerson, de Washer, de Ingen, de Respuestas en Génesis, de Aguas Vivientes. Yo estoy muy agradecido con eso. Pero si una persona no tiene verdadera devoción en el Señor, puede mirarse todos los seminarios, puede asistir a todos los seminarios y seguir en inanición, porque lo único que lo satisface a uno es la devoción personal. Por eso las personas eran suplidas en sus necesidades desde todo punto de vista, porque se rendían en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Se rendían porque habían considerado la misericordia que les había sido prodigada. Por eso el apóstol Pablo, y estoy citando Romanos 12, el apóstol Pablo decía claramente: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, dice, que se presenten al Señor. ¿Cada cuánto se presentaban estas personas al Señor? ¿Cada 8 días? No, estas personas se presentaban como una actividad normal, cada día, en los lugares donde habitaban. Por eso decíamos, si había alguien que se necesitaba bautizar, se bautizaba en un lugar indicado. Si partían el pan, era en las casas, las oraciones se compartían en las casas. Dice, partían el pan y las oraciones, dice, en las casas. Y entonces comprobaban la potestad del Señor, comprobaban que Dios era poderoso para edificar a cada uno de los creyentes. Entonces podían comprobar, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto dice, suple una necesidad personal. Dice, ¿por qué? Dice, porque hay una devoción personal. ¿Entiende? Así que no necesitamos personajes ungidos de otro país, porque el Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros, dispuesto a suplirnos en todo lo que somos. Pero depende de nuestra responsabilidad de acercarnos. Entonces, como resultado lógico, de esta devoción personal, es decir, que cada uno está centrado en Cristo, como resultado lógico que cada uno está centrado en Cristo, entonces se produce, dice, un acuerdo común, se produce un consenso común de mi posición en el Señor y de mi necesidad de mi hermano. ¿Ya? Y de cómo necesito una actividad más nutrida. Yo no doy mucho tiempo al ocio. Yo más bien trato de estar, es decir, yo no soy de los que llenan crucigramas, ni juegan sudoku, ni muchas cosas. Eventualmente compartimos una película, pero ya ahora ni tiempo para eso hay. Pero es cada vez más clara la necesidad de la dinámica de la devoción. Entonces alguien diría, entonces ya no haría uno nada más. Y digo, sí, hay muchas cosas que son innecesarias. Hay muchas cosas, y el miércoles lo estaba diciendo, hay muchas cosas que son innecesarias, que nosotros las hemos tomado como
las hemos tomado como una tarea para vivir, pero que no son necesarias. Pero la devoción es necesaria. Y dice precisamente el Señor a María, que estaba sentada a sus pies, con la boca abierta, escuchando, dice, embelesada lo que el Señor decía, dice, esta parte no le será quitada. Porque ella puso su corazón en Él. Dice, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Entonces, de esa manera, la actividad no era una actividad de reuniones, sino era una actividad de dinámica donde la responsabilidad personal se desarrollaba como algo normal, y la edificación era algo normal, algo continuo. Y por ser los grupos tan pequeños, tan sencillos, dice, se congregaban casi diariamente, y dice, partían el pan. ¿Cada cuánto come pan? Bueno, más o menos. Y cada que come pan da gracias, y cada que da gracias, ¿cierto?, recuerda la muerte del Señor, y así. Y sigue, dice, diariamente, de casa en casa, partían el pan y las oraciones de casa en casa. ¿Dónde ha quedado esa sencillez? Dice, en encerrar al Señor en un templo y tener espacios de diversión, ocio y descanso en las casas. Y eso es un problema, y sobre todo en la iglesia de hoy. Cristianos fácilmente gastan 2, 3 veces en la semana, 2 o más de 2 veces, digamos, unas 3 veces en la semana, y de pronto más, este tiempo en montar en cicla, en montar en bicicleta, y salen porque es que el ejercicio es necesario, y no lo hacen por 10 minutos, no lo hacen por 10 minutos y corriendo, no lo hacen por 5 minutos y obligados, no. Lo hacen por 2 horas, por 3 horas, y eso cuando van hartos hay jugo para todos, hay risa, y casi mediodía. Conocí a un hombre que salía a hacer deporte y se iba toda la mañana, 6 de la mañana arrancaba y duraba hasta el mediodía, y al mediodía ya se disponía a trabajar. Pero nunca vi a una persona de esas, y es pecado, no, pero nunca vi a una persona de esas ejercitándose en la piedad, sentándose a llorar por sus pecados. Nunca lo vi, nunca me lo comentó, nunca pudo crecer. ¿Por qué? Porque era muy cumplido en las reuniones. Decía, yo a todas las reuniones vengo, y hago el esfuerzo y vengo porque yo sé que necesito de Dios, pero se volvió una actividad externa, no una actividad encarnada. Se volvió una actividad lejos de lo que en realidad me interesa a mí. Por eso este tipo de ministerios, es decir, el tipo de ministerios domésticos, porque estamos hablando de esta primera iglesia. ¿Cuáles son los ministerios domésticos? Donde cada creyente, en el lugar donde está, con las personas que está, tienen una dinámica de devoción y de congregación que no está limitada a una congregación semanal. Entonces este tipo de ministerios domésticos se fortalecía cada vez más. Se fortalecía cada vez más, y estimulaba al creyente, estimulaba al creyente a entender y obedecer la palabra que le estaba siendo dada, y ajustarse de acuerdo a su condición. Niño, joven, solteros, casados, viudos, aún separados. ¿Separados? Sí. Había gente que se volvía cristiana y estaba separada. ¿Y ya? Pero el Señor dice, quédese así. No se involucre en otra relación.
Entonces el creyente iba ajustando su vida, no iba en la dinámica, no iba en la dinámica de una estrategia o de una programación de una estructura, sino iba ajustando su vida. Y esto es lo que yo llamo conversión. Hay gente que no bebe trago, pero no se ha convertido al Señor. Hay gente que no fornica, pero no se ha convertido al Señor. Hay gente que no falsea con su dinero, pero no se ha convertido al Señor. Hay gente que ha dejado ciertos vicios, pero no se ha convertido al Señor. Convertirse al Señor es tomar la senda del Señor, caminar en sus caminos, transitar sus sendas por amor de su nombre. Y entonces, esta dinámica, este tipo de ministerio doméstico fortalecía al creyente para que fuera genuino delante de Dios. Obedecía la palabra, se ajustaba con mesura, con docilidad. A mí me parece tan bello la sencillez de los creyentes, porque de pronto vinieron y les dijeron, no, es que ustedes tienen que circuncidarse, y ellos se asustaron, ¿sí? y ellos comenzaron, y el Señor envió a quien los defendió y dijo, no es necesario que los gentiles se circunciden, no. Y entonces hasta la iglesia se reunió y los instruyeron. Pero eran tan sencillos que estaban, y tan dóciles que estaban dispuestos a seguir al Señor. Y para eso el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para edificar la iglesia. Y en eso tenemos que el apóstol Pablo instruyó a las iglesias, envió cartas, pero además de cartas envió discípulos. Y decía, tal persona me es útil, tal persona es del mismo sentir que nosotros, tal persona. Y él avalaba. Y él sabía que se necesitaba la instrucción. Dice, para ajustar esas vidas con mesura, con docilidad, bajo el patrón bíblico, bajo los parámetros bíblicos. Por eso, yo sí creo sinceramente que había una libertad. ¿Cuál es la libertad de la cual estamos hablando? Dice, la libertad de vivir en el poder del Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad que pone el Espíritu Santo de un padre, de una madre, de unos hijos, esa libertad que pone el Espíritu Santo es una libertad que en todo sentido es ejercida por los creyentes, que dinamizan responsablemente en el sacerdocio con el Señor. Y se van ajustando. Y no se trataba de cuántos asisten. Hoy, lo que más se persigue en las estructuras, en las congregaciones, es cuántos asisten. ¿Cuántos asisten? Alguno pensaba, dice, pues lo mejor es reunirnos. Ahora en pandemia lo mejor es reunirnos en lugares abiertos. Con eso no nos limitan no nos limitan la cantidad de creyentes. Pero si es un espacio reducido que solo le caben 20 sillas, entonces nos podemos reunir solamente 4. Uno en cada esquina, 2 metros de distancia. ¿Sí? Y entonces necesitan, porque el énfasis hoy es cuántas personas asisten. Pero el énfasis en la iglesia primitiva era el compromiso con el Señor, la devoción con el Señor, el sacerdocio delante del Señor. Y esto era precioso, porque estimulaba a cada creyente, repito, a ajustar su vida personal. Ajustar su vida personal. Yo creo que una de las señas del último tiempo
y lo pienso muy sinceramente, es que se reavive el que todos vendan sus posesiones, dice, para suplir las necesidades del ministerio. Y no estoy hablando que estoy haciendo un llamamiento a eso solamente Dios lo puede hacer, yo no lo voy a hacer. Si hay una responsabilidad grande cuando uno recibe, y doy gracias a Dios por el cariño de ustedes. Ustedes son muy generosos, son muy abundantes, ustedes son muy fieles en muchas cosas. Y yo recibo, cuando recibo el fruto que ustedes traen, yo tengo mucho temor y digo, Señor, por favor, permíteme ser fiel tanto en también entregar mis diezmos como en administrar lo que tú me das, Señor. ¿Y cómo será cuando todo el mundo venda sus propiedades y traigan el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, de los que los presiden en el Señor? Eso va a ser una medida tremenda. Y yo más bien a veces pienso como que debe ser como lo dijo el Señor, dale el dinero a los pobres y tú ven, sigue al Señor. Yo sí creo que debemos orar porque el Señor envíe obreros a su mies. Más que dinero, más que propiedades, más que esto, que los jóvenes ricos vendan todo lo que tienen, le den el dinero a los pobres y ellos vengan a seguir al Señor. Los jóvenes ricos que servimos al Señor, William, Leonor, Juana, mi esposa y yo, somos jóvenes ricos que vendimos todo y dejamos todo, se lo dimos a los pobres y hemos venido a ofrendar nuestras vidas. De esto debería haber mucho más. Pero lo que quiero decir es que cuando hay esa dinámica y ese estímulo del Espíritu Santo en los corazones, entonces no tenemos, dice otra cosa que convertidos. Y gente que muestra verdaderamente que es ser creyente. De esa manera podemos decir que esta iglesia se movía con toda libertad, porque no se contaba a la gente, sino se testificaba de lo que estaba sucediendo en los corazones. Nosotros pensamos muchas veces que las cosas son como las vemos, pero no son como las vemos. Y yo espero que entendamos que lo más importante es la autenticidad del discípulo. Por eso los sábados hemos venido hablando de los que deben ser genuinos en el Señor, del verdadero discípulo del Señor. Y por eso hemos tomado todo este caminar, el verdadero discípulo del Señor. Fíjense, un aspecto que sucedía en este tiempo es que no había, se escuchó lo que hubo en la constituyente del 91 aquí en Colombia, era la libertad de culto. Pues bien, la libertad de culto no existía realmente en Roma. La libertad de culto no existía. Y yo creo que esa puede ser la causa por la que no había lugares especiales para la predicación del Evangelio, es decir, las catedrales y los lugares de congregación. Las sinagogas eran simplemente, y uno ve la construcción de las sinagogas y las sinagogas no tienen una infraestructura desarrollada. Bueno, en ese tiempo sí, pero las sinagogas, estuvimos ¿cómo fue el primer pueblo donde estuvimos? En Safed, en Israel, llegamos a Safed, y Safed tiene una fama de ser una ciudad bastante mística, donde están los judíos más místicos que hay, más dedicados. Y en una de las sinagogas que entramos era simplemente una casa y se le hizo balcones al lado, pero no era nada grande. Se puso en un lado la Torá, donde se guarda la Torá, y ya, no era nada raro. No era nada raro, era más bien una casa. Por eso los judíos les fue permitido de alguna manera seguir con su culto, pero por concesión con Roma. Sin embargo,
Sin embargo, no había libertad religiosa y los cristianos eran proscritos. Usted se convertía al cristianismo, quedaba proscrito de ahí en adelante. Por eso, esa puede ser la razón que los primeros 200 años después de que muera el Señor, no haya edificios especiales. Pues la gente no podía comprar, ni podía recoger dinero para eso, ni comprar. Hoy por televisión andan pidiendo ofrendas, ¿sí? Hoy por televisión andan diciéndole a la gente que mande, el que mande a la cuenta no sé qué, que haga esto, que haga lo otro. Se reciben relojes, cadenas, anillos, se recibe de todo. Pero en ese tiempo no se podían comprar tierras y no se podían poseerlos con el fin de promover el cristianismo. El cristianismo era algo proscrito, era algo ilegal. Pero lo más curioso de esto es que por ser una dinámica doméstica tenía libertad de moverse de esa manera. Es decir, no podían localizar todos los hogares donde hubiera cristianos. Sucede hoy en China, sucede hoy en Corea. No es la iglesia oficial la verdadera iglesia del Señor. No son los que están inscritos los verdaderos, sino los que tienen una devoción. Y se sabe de la iglesia en Corea, de la iglesia subterránea en China y en los países musulmanes. Hay muchos cristianos, pero no pueden hacerlo legalmente. Por eso la ilegalidad, esta condición de ilegalidad, ¿sí? Entonces, equipare ilegalidad con devoción doméstica. ¿Sí? Los ilegales deben buscar al Señor en el lugar donde se encuentran, con las personas conocidas. Dice, en una actividad personal, sin ministros profesionales, sin megáfonos, sin grandes micrófonos, sino en una actividad más oculta. Esta ilegalidad, entonces, les favorecía. Y no podían andar hablando ni diciendo abiertamente muchas cosas, sino cuando era necesario, simplemente hablaban el Evangelio. Y entonces se movían, entiéndalo, se movían en el secreto. Se movían en el secreto. Alguien decía que una manera de tener el santo y seña era decir la primera parte de un versículo y que la otra persona contestara la otra parte del versículo. Así que los que no memorizan no podían entrar a la reunión. ¿Sí? Usted golpeaba y simplemente la persona respondía ya, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el otro si no sabía el versículo, entonces no le abrían la puerta. ¿Sí? Y pues piénselo un santo y seña de esa manera. Ahora que le digan un versículo que usted no se sepa, ¿cierto? Usted dice, no, soy yo. Llegó alguien y preguntó, ¿quién es? Le tocó, preguntan, ¿quién es? Abraham. Dice, no, si no me dice quién es, no abro. Abraham. No, si no me dice quién es, ¿lo entendió? Abraham. Y muchos vivieron en el secreto para poder subsistir. Muchos vivieron en la clandestinidad. Y a mí me encanta la ilegalidad del Evangelio. Porque Dios no necesita avales de nadie. Dios no necesita avales de nadie. A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué? Dice, ¿quién te mandó? Y el Señor siempre, fue confrontado por eso. Este tipo de ministerio doméstico, al contrario de lo que pensamos, la ilegalidad, es decir, el secreto y la falta de accesibilidad a bienes y a edificios y a cosas y a facilidades, se les convirtió, fue más bien,
en una forma en que Dios se movía en medio de ellos. Siempre servía al propósito de Dios, siempre servía a la soberanía de Dios. ¿Qué? Dice que no había nada en que apoyarse, sino en la convicción de cada creyente. Y esto es precioso. Cuando uno ve la última película de Pablo, apóstol de Jesucristo, creo que es que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo, una de las últimas películas que salió, es precioso cómo de manera furtiva tenían que transmitirse las cartas y los escritos y podrían ser decomisados, rotos, y las personas podrían sufrir penas por andar divulgando estas cosas. Pero lo hacían con un fervor, con una pasión. Y Josué Irión cuenta que en algún momento él intentó, introdujo Biblias, que es prohibido, no recuerdo a qué país, pero introdujo Biblias y las llevaban escondidas y todos estaban emocionados. Él estaba emocionado, su esposa estaba emocionada, sus hijos estaban emocionados porque estaban llevando de contrabando Biblias. Y esas Biblias lograron su propósito. Y no es el primer caso, son muchos casos. El ministerio de la voz de los mártires es un ministerio que ha tenido que sobrevivir en la clandestinidad, en la ilegalidad, en el secreto, pero es un ministerio poderoso con unos testimonios y con unas marcas que uno dice, wow, Señor, qué calibre de estos creyentes. Yo no sé, estas personas no se fían de estructuras, no se fían de estrategias, no se fían de absolutamente nada, sino de la misericordia del Señor. Que Dios nos haga invisibles cuando tenemos que ser invisibles, que Dios nos haga notables cuando tenemos que ser notables, que Dios sea el que dirige el asunto. Y en ese sentido, yo creo que hemos perdido esa sencillez. ¿Por qué? Es simplemente porque damos por entendido que el Evangelio es un folleto y una firma, dice, de aceptación. No, querido, no es de esa manera. El Evangelio es el ejercicio del sacerdocio en cada creyente, dice, de una manera cotidiana, de una manera diaria, de una manera doméstica, de una manera genuina, dice, solamente con el aval y el sello del Espíritu Santo. Por eso yo te invito a que disfrutes este tiempo y disfrutes cada una de las predicaciones que nosotros queremos hacerte llegar. Porque el Señor está desafiando a un pueblo que llegue más alto con Él, que llegue más profundo con Él, un pueblo que tenga el calibre de dejar a un lado toda condición para ponerse como sacrificio vivo, santo y agradable y pueda comprobar, dices, vivo, santo y agradable a sus pies, y pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Le voy a invitar a orar, le voy a invitar a que igual recuerdo los bautizos esta tarde, si nos quiere acompañar, ya sabe, nos da una marcadita. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tu sencillez no ha cambiado, Señor. Tu sencillez está en aquello que el Señor mismo nos habló. Dijo, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora allí a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es lo que dice la Escritura. Dice, pero muchos aman el orar, dice, de pie en las sinagogas. Muchos aman el orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Muchos les encanta la actividad ceremonial, les encanta todo lo que llaman legal, constituido, todo lo que ellos llaman verdadero. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿quién es el verdadero? Y ese es un cuestionamiento directo. ¿Quién es el verdadero?
Y el Señor lo pregunta, ¿de dónde está eso? En Primera de Juan. Ahí está el verdadero. En Juan 10, ahí está el verdadero. Estas escrituras están para que nos demos cuenta que cerca de nuestra boca está esta palabra, cerca de nuestro corazón. No está arriba en los cielos. No está al otro lado del mar. No es difícil, está cercana. Dice para que la vivamos, para que caminemos en ella. Yo como oro por cristianos auténticos, de devoción doméstica, de dinámica diaria, no de reuniones. Gloria a Dios por las predicaciones. Pero si una persona, la única devoción que tiene es ver la predicación, lo siento, no puedo ayudarle. Es decir, la medicina ayuda a los que se cuidan. La medicina no ayuda a los descuidados. Si usted no se cuida, la medicina no le va a poder ayudar. Por eso las palabras del Señor nos ayudan en tanto nosotros vayamos a Él y seamos sencillos en todo lo que hacemos. Bendito sea el nombre del Señor por esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor por cada familia que se está congregando. Falta tiempo para decir algunas cosas, pero ahí vamos. Yo te